¿Crees que la conciencia termina con la muerte? ¿Y si ahora mismo te mostramos 15 casos reales que sugieren que quizá la muerte no sea el final de nuestra existencia? Un médico que no solo vio espíritus, sino que los fotografió. Un rayo que mata a una mujer y le muestra la vida después de la muerte. Un hombre que devolvía a los muertos a la vida. Estas historias no son leyendas, están documentadas, son verificables y cambiarán para siempre tu forma de ver el mundo. Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de descubrir no lo olvidarás tan fácilmente. 15º lugar. Gloria Polo, la mujer que fue alcanzada por un rayo. ¿Qué tan probable es realmente que te alcance un rayo? Los expertos dicen, la probabilidad es de aproximadamente 1 entre 300.000, es decir, extremadamente baja, y, sin embargo, eso fue exactamente lo que le ocurrió a una mujer en Colombia. Su nombre, Gloria Polo. Y lo que vivió después de este terrible suceso es casi imposible de creer. El 5 de mayo de 1995, Gloria Polo fue alcanzada por un rayo junto con su sobrino en el campus universitario de Bogotá. El impacto fue tan fuerte que sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo. Su corazón dejó de latir, estaba clínicamente muerta. Pero mientras su cuerpo permanecía inmóvil en el suelo, para ella comenzó una experiencia que lo cambiaría todo. Cuenta que su conciencia se separó de su cuerpo. De repente, flotaba sobre la escena y podía observar cómo la gente a su alrededor entraba en pánico. Incluso vio cómo los médicos intentaban reanimarla. Pero ella misma no sentía ningún dolor. En cambio, una extraña fuerza la atrapó y la arrastró hacia un túnel de luz. Al final de ese túnel la esperaba una luz que jamás olvidaría. No era simplemente brillante, la describe como cálida, viva y llena de amor. Se sentía completamente protegida, como si algo superior la sostuviera. Pero entonces comenzó algo que la sacudió profundamente, una revisión de toda su vida. Como en una película, todas sus decisiones, palabras y pensamientos pasaron ante sus ojos, junto con cada una de las consecuencias que habían provocado. Se dio cuenta de cuántos errores había cometido, de cuántas personas había lastimado sin siquiera darse cuenta. Y también comprendió que, a lo largo de su vida, se había alejado cada vez más de la fe. Esta revelación la golpeó como un shock. Pero la luz no la juzgaba. Era amorosa, sincera, pero también firme. Gloria dice que se le presentó una decisión. Podía regresar si estaba dispuesta a compartir su historia con el mundo. Y también se encontró con familiares fallecidos, quienes le dijeron que su hora aún no había llegado. Su misión estaba clara. Mientras tanto, ella seguía en el hospital, gravemente herida, con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Su piel estaba quemada, sus pulmones destruidos, una de sus piernas estuvo a punto de ser amputada. Pero de repente su cuerpo comenzó a regenerarse, más rápido de lo que podía explicarse médicamente. Sus órganos sanaron, su estado se estabilizó. Más tarde, los médicos hablaron de un misterio médico. ¿Cómo podía alguien sobrevivir a quemaduras internas tan graves? Y además, recuperarse por completo. Gloria Polo, sin embargo, solo tenía una explicación. Había regresado porque tenía una misión, y estaba dispuesta a cumplirla. Después de recuperarse, comenzó a hablar en público. En iglesias, en eventos, incluso en el Vaticano. Dijo: «Solo estoy viva para contarles que existe una vida después de la muerte. Yo misma la he visto». Muchas personas contaron que sus palabras las conmovieron profundamente. Lo sorprendente, su historia contiene muchos elementos clásicos que también describen otras personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte: túnel, luz, revisión de la vida, encuentros con personas fallecidas. Y, sin embargo, su caso es especial porque comenzó con uno de los acontecimientos más improbables que pueden sucederle a una persona: ser alcanzada directamente por un rayo.
Hoy dice que atravesó la muerte para encontrar la vida. Una frase que estremece. ¿Fue todo aquello pura casualidad? ¿O fue el destino? ¿Debía Gloria Polo vivir precisamente esta experiencia para dar esperanza a otras personas? ¿Y es su experiencia cercana a la muerte un indicio de que nuestra conciencia realmente sobrevive a la muerte? ¿De que existe un mundo detrás de este mundo y un alma que nunca muere? Antes de continuar, una breve pregunta para ti. ¿Crees que realmente seguimos existiendo después de la muerte? Simplemente escribe abajo en los comentarios sí o no. Estamos muy ansiosos por conocer sus respuestas. 14º lugar. Carmine Mirabelli. ¿La prueba de que los muertos pueden regresar? ¿Puede una persona realmente entrar en contacto con el mundo de los muertos y hacerlo de tal manera que otros puedan verlo con sus propios ojos? ¿Y qué pasaría si los fallecidos de repente se materializaran, hablaran, pudieran ser tocados, como si todavía estuvieran vivos? Algo así parece sacado de una película de terror. Pero precisamente este tipo de fenómenos fueron documentados a principios del siglo XX en Brasil, en torno a un hombre llamado Carmine Mirabelli. Carmine, también conocido como Carlos Mirabelli, nació en 1889 en Sao Paulo. Ya desde joven comenzó a mostrar extrañas habilidades. Escribía como en trance en idiomas extranjeros, escuchaba voces que otros no podían oír y comenzó a interactuar con fuerzas aparentemente invisibles. Pronto, los científicos comenzaron a interesarse por él. Y lo que descubrieron puso patas arriba todas las leyes conocidas de la física. Mirabelli fue examinado decenas de veces bajo las condiciones más estrictas. Durante sesiones supervisadas por médicos, abogados, profesores e incluso jueces, ocurrieron cosas que nadie podía explicar. Los objetos se movían solos. Las mesas flotaban y a veces incluso aparecían espíritus, personas completamente materializadas, que los presentes reconocían como familiares fallecidos. Una de estas apariciones no solo era visible, se podía tocar físicamente. Estos seres tenían pulso, calor corporal, respiración. Algunos incluso hablaban con los presentes en su lengua materna, aunque el propio Mirabelli nunca había aprendido esos idiomas. Una mujer contó que su madre fallecida apareció de repente frente a ella y le tomó la mano. Y eso ocurrió en una habitación que previamente había sido registrada por completo y sellada. Los científicos estaban conmocionados. Uno de los psicólogos presentes escribió: «Estaba preparado para desenmascarar cualquier truco, pero lo que vi contradecía todo lo que alguna vez había considerado posible». En varios informes quedó registrado que las materializaciones ocurrían en cuestión de segundos. También se documentó la levitación. En varias ocasiones, Mirabelli supuestamente llegó a flotar hasta 3 metros de altura, lentamente, de forma controlada y ante decenas de testigos. A menudo, sus manos permanecían sujetas durante estos fenómenos para descartar cualquier fraude. Nunca se pudo demostrar ningún truco. Otro fenómeno era la escritura automática. Mirabelli escribía largos textos, en hasta 28 idiomas diferentes, entre ellos griego antiguo, hebreo y sánscrito, idiomas que no sabía ni hablar ni leer. Los textos fueron examinados por lingüistas y confirmados como auténticos. La comisión de investigación brasileña que estudió sus fenómenos estaba formada por médicos, juristas y teólogos. Llegaron a la conclusión de que no se trataba de un engaño ni de hipnosis colectiva. Incluso la Academia Francesa de Ciencias se mostró impresionada. Más tarde, los resultados llegaron a discutirse incluso en Europa. ¿Era Carmine Mirabelli entonces un estafador con un talento extraordinario? ¿O un verdadero intermediario entre los mundos? ¿Cómo es posible que los fallecidos puedan manifestarse de forma visible y tangible? ¿Y de dónde provenían los idiomas que él jamás había aprendido? ¿Es todo esto solo una ilusión o una prueba de que existe algo más allá de lo que podemos ver?
suscríbete al canal y dale like al video. Es completamente gratis y nos ayuda a seguir haciendo videos tan fascinantes como este. Muchas gracias. 13º lugar. André Luis. Mensajes desde el más allá. ¿Puede una persona fallecida transmitir a través de un médium conocimientos médicos especializados que solo décadas después serían confirmados científicamente? ¿Y qué pasaría si esa persona fallecida describiera el más allá con tanta precisión que millones de personas encontraran allí respuestas a sus preguntas más profundas? Eso es exactamente lo que ocurrió en el caso de André Luis, un supuesto espíritu que hablaba a través del famoso médium brasileño Chico Xavier. Chico Xavier era un hombre que llevaba una vida sencilla, pero fue uno de los médiums más conocidos del siglo XX. Escribió más de 400 libros, muchos de ellos mediante la llamada escritura automática. Una de sus obras más conocidas, No Solar, en español, Nuestro Hogar. Supuestamente provenía del espíritu de un médico fallecido que se hacía llamar André Luis. El libro comienza con la propia muerte de Luis y con una revelación impactante. No llegó inmediatamente al cielo, sino que quedó atrapado en una especie de mundo intermedio. Allí experimentó una transición lenta y dolorosa, durante la cual tuvo que sentir sus cargas emocionales del pasado. Describe este estado como mental y psicosomático, una mezcla de sufrimiento emocional y percepciones similares a las físicas, pero sin cuerpo. Finalmente fue conducido a un mundo de luz, una especie de hospital espiritual. Allí, los llamados seres de luz lo ayudaron a regenerarse. Describe procesos precisos: transferencia de energía, sanación del alma, purificación de venenos espirituales. Todo esto suena a ciencia ficción, pero muchas de sus afirmaciones médicas fueron confirmadas posteriormente por la psicosomática moderna y la biología cuántica. Especialmente fascinante, André Luis habla de órganos espirituales que permanecen activos después de la muerte. Explica que emociones como el odio, la culpa o la codicia dificultan la transición al más allá. Quien está preparado interiormente, en cambio, es recibido por seres de luz. Estas descripciones se parecen de manera sorprendente a los relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte, aunque el libro apareció mucho antes de que comenzara la investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte. Describe el mundo espiritual como altamente estructurado, con ciudades, universidades, centros de sanación e incluso lugares de trabajo. Todo estaría compuesto de una materia más sutil y penetrante, controlada por la energía del pensamiento. Allí, la conciencia sería más clara que en la Tierra. Y cada persona llevaría consigo su vibración espiritual como si fuera una identificación. Pero lo más impresionante es lo que André Luis escribe sobre la reencarnación. Se supone que el alma pasa un tiempo en el más allá entre una encarnación y otra. Reflexiona, aprende y elige conscientemente una nueva misión. Esta fase sería como una enseñanza espiritual, acompañada por experimentados guías del alma. El próximo nacimiento no se dejaría al azar, sino que sería preparado conscientemente, lo que hace que este caso sea tan extraordinario. Chico Xavier no tenía ningún tipo de formación médica y, sin embargo, escribió, a través de André Luis, sobre cosas que la ciencia solo descubriría décadas después. Por ejemplo, el efecto de los conflictos emocionales sobre los órganos sutiles. Utilizó términos que solo décadas después aparecieron en la psiconeuroinmunología. ¿Cómo pudo un hombre sencillo plasmar por escrito estos conocimientos? ¿Era Chico Xavier realmente solo un canal? ¿Y quién era André Luis? ¿Un producto de la imaginación o el verdadero espíritu de un médico fallecido? ¿Cómo es posible que sus mensajes fueran médicamente tan precisos?
y ofrece el libro de no ficción No Solar quizá algo más que una simple visión espiritual, concretamente una mirada real al más allá? 12º lugar. Thomas Glendinning Hamilton, el médico que fotografió espíritus. ¿Qué pasaría si realmente fuera posible no solo sentir a los fallecidos, sino también verlos? ¿Y si incluso existieran fotografías de apariciones del más allá? El médico canadiense Thomas Glendinning Hamilton estaba firmemente convencido. La vida continúa después de la muerte, y es posible documentarla. Hamilton nació en 1873 en Canadá. No solo era médico en ejercicio, sino también político y miembro del Consejo Universitario. Un hombre altamente educado que no se guiaba por sentimientos, sino por hechos. Y precisamente por eso su investigación era tan controvertida. A partir de la década de 1920, comenzó a realizar sesiones espiritistas en su casa de Winnipeg. Pero aquello no era un espectáculo. Era un experimento a largo plazo, llevado a cabo meticulosamente. Quería reunir pruebas para responder a la pregunta que ha inquietado a la humanidad desde siempre: ¿existe vida después de la muerte? En sus sesiones, Hamilton trabajaba con médiums que supuestamente eran capaces de comunicarse con los fallecidos. Se practicaba la escritura automática, se utilizaba una tabla para escribir y, sobre todo, se tomaban fotografías. En las imágenes, extrañas formaciones de una sustancia fantasmal a la que llamó ectoplasma. Esta sustancia parecía formarse a partir de los cuerpos de los médiums, a menudo con forma de rostro o como un velo. Las fotografías muestran apariciones que no son tan fáciles de explicar. En algunas podían verse rostros, y familiares los reconocieron como sus parientes fallecidos. Hamilton hacía documentar cada sesión. Utilizaba varias cámaras y aseguraba las habitaciones contra cualquier manipulación. Quería descartar al 100% que se tratara de trucos o engaños. Especialmente fascinante. Muchos de estos fenómenos ocurrían al mismo tiempo que llegaban mensajes del más allá. En escritos automáticos aparecían nombres, fechas e información que el médium no podía conocer. Y mientras tanto, se formaba el ectoplasma, a veces como una mano, a veces como un rostro, a veces como una figura completa. Hamilton creía que esta forma de energía era una especie de puente entre los mundos. Publicó sus resultados y también los puso a disposición de expertos. Aunque muchos seguían siendo escépticos, su trabajo era respetado, porque era metódico, honesto y transparente. No quería crear un culto, quería respuestas y estaba convencido de que estos fenómenos no provenían del subconsciente, sino de entidades reales. Lo que hace que Hamilton sea tan único. Era científico, y sin embargo estaba abierto a lo inexplicable. Combinó el conocimiento médico con la investigación espiritual de una manera que hasta entonces apenas había existido. Y su colección de más de 700 fotografías se considera hoy uno de los archivos más importantes de la investigación espiritista en todo el mundo. ¿Puede una fotografía mostrar realmente lo que viene después de la muerte? ¿Es el ectoplasma solo un truco? ¿O realmente una forma de manifestación del alma? Y quizá Thomas Hamilton tenía razón cuando dijo: ¿la frontera entre los mundos es más delgada de lo que creemos? 11º lugar. El caso Maurice, el hombre ciego que vio por primera vez. ¿Cómo puede ver una persona si nunca tuvo el sentido de la vista? ¿Cómo puede alguien describir colores, luz, formas y rostros si ha sido ciego desde su nacimiento? El caso del francés Maurice ofrece una respuesta a estas preguntas que cambia todo lo que creemos saber sobre la percepción y la conciencia. Era el año 1993, en la ciudad de Estrasburgo. Maurice, un hombre de 56 años, sufrió un grave ataque cardíaco. Era ciego de nacimiento. No solo tenía una discapacidad visual grave, sino que carecía por completo de percepción visual.
pero durante la reanimación ocurrió algo que dejó sin palabras incluso a médicos experimentados. Maurice tuvo una experiencia cercana a la muerte. Eso por sí solo no sería nada inusual, pero lo que contó después sacudió todas las ideas que se tenían hasta entonces. Contó que vio la habitación desde arriba, a los médicos, los aparatos, la luz. Describió el color de la ropa, el aspecto del desfibrilador e incluso el rostro de un médico. Cuando más tarde los médicos le preguntaron cómo podía saber todo aquello, Maurice dijo: «Vi por primera vez, pero sin ojos». Podía describir cosas que jamás había visto ni le habían explicado antes. Ninguna persona ciega puede saber cómo se ven los reflejos de luz, pero Maurice habló de ellos. Especialmente impresionante fue que mencionara detalles que realmente estaban presentes en ese momento. Por ejemplo, la pantalla parpadeante de un aparato, el color de la jeringa en la mano de una enfermera y la posición exacta de las personas presentes en la habitación. Estas cosas fueron verificadas posteriormente y confirmadas. Maurice no podía haberlas adivinado. Solo podía haberlas visto. Pero, ¿cómo? El caso causó una enorme conmoción. No solo entre los médicos, sino también entre los investigadores que estudian las experiencias cercanas a la muerte. Pasó a formar parte de varios estudios en los que se investigó a personas que tuvieron impresiones visuales durante una fase de muerte clínica, a pesar de ser ciegas. Y la experiencia de Maurice sigue considerándose hasta el día de hoy uno de los indicios más sólidos de una percepción más allá de los sentidos. Esta declaración de Maurice sigue siendo inolvidable hasta el día de hoy. De repente estaba fuera de mi cuerpo, me sentía ligero, libre y lo veía todo. Cuando le preguntaron si podría haber sido un sueño, dijo: «No, fue la primera vez que realmente experimenté el mundo». ¿Qué significa este caso para nuestra comprensión de la conciencia? ¿Puede el yo existir realmente independientemente del cuerpo? ¿Y si una persona ciega puede ver cuando el corazón deja de latir? ¿Es acaso la prueba de que somos algo más que nuestro cuerpo? 10º lugar. La esfera luminosa después de la muerte. ¿Qué sucede en el momento de la muerte? ¿Y qué pasaría si alguien estuviera presente y viera algo que nadie puede explicar? Una y otra vez, familiares cuentan haber visto una extraña esfera de luz que se separa del cuerpo poco después del último aliento de una persona. Visible, flotando y completamente inexplicable. El Dr. Raymond Moody, médico y filósofo, es considerado un pionero de la investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte. En su bestseller, Vida, después de la vida, ya documentó, en la década de 1970, innumerables relatos de personas que estuvieron clínicamente muertas y regresaron. Pero especialmente fascinantes son las experiencias de quienes simplemente presenciaron la muerte de otra persona. Un fenómeno aparece una y otra vez, una pequeña esfera luminosa que se eleva del cuerpo en el momento de la muerte. Según los relatos, es brillante, a menudo dorada o blanquecina, aproximadamente del tamaño de un puño, y se mueve silenciosamente por la habitación. Para muchos, parece estar viva. Una pareja de edad avanzada le contó a Moody precisamente una experiencia de este tipo. Estaban junto al lecho de muerte del padre cuando, de repente, exhaló su último aliento. En ese momento, una esfera de luz salió de su pecho y flotó lentamente hacia el techo. Ambos testigos describieron la esfera de forma independiente con los mismos detalles. Parecía tranquila, casi pacífica, y después de unos segundos desapareció a través de la pared. Sus relatos coincidían hasta en el más mínimo detalle. La enfermera que estaba presente también había percibido algo. Habló de un punto brillante que por un momento pareció flotar en la habitación. Aunque era una persona racional y no creía en lo sobrenatural, quedó profundamente desconcertada. El doctor Moody descubrió que este no era un caso aislado.
una y otra vez encontró testimonios similares, procedentes de diferentes países, culturas y grupos de edad. La esfera casi siempre era descrita de la misma manera. Muchos testigos contaron que la esfera tenía un fuerte efecto emocional. Algunos de repente se sentían tranquilos o reconfortados. Otros tenían la sensación de que algo se había despedido. Los escépticos sospechan que se trata de reflejos de luz o reacciones psicológicas ante la pérdida. Pero Moody pregunta, ¿por qué varias personas ven lo mismo al mismo tiempo, sin haberlo esperado previamente? ¿Y por qué se trata precisamente de testigos racionales, sin inclinaciones esotéricas? Para Moody, esto no es una casualidad. Demasiados paralelismos, demasiados relatos creíbles. Quizá, dice, estamos experimentando aquí algo que supera nuestras ideas actuales sobre la muerte y la conciencia. ¿Qué pasaría si la esfera fuera realmente una manifestación del alma? ¿Una transición hacia otra realidad? ¿Visible pero no medible? ¿Y qué significa eso para cada uno de nosotros? ¿También nosotros seguiremos nuestro camino como luz al final? 9º lugar. La última mirada del gato. Animales que sienten la muerte. En un hospicio de Rhode Island vive un gato llamado Oscar. A primera vista parece cualquier otro gato, pero posee un don inquietante. Oscar siempre se acuesta en la cama junto a los pacientes cuando solo les quedan unas pocas horas de vida. Y lo extraño, nunca se equivoca. El personal comenzó a observar a Oscar y descubrió un patrón claro. Ignoraba la mayoría de las habitaciones, caminaba tranquilamente por el pasillo, hasta que de repente se acomodaba en una de ellas. Allí permanecía, durante horas, inmóvil, atento, y cada vez que lo hacía, la persona moría ese mismo día. Una vez lo sacaron de la habitación porque a los familiares les parecía inquietante, pero Oscar regresó, arañó la puerta y volvió a acostarse a los pies de la cama. Pocas horas después, el paciente había muerto. No fue una casualidad. De eso está convencido el personal. También en otros centros se cuentan historias similares. Gatos que se acurrucan junto a una persona en el momento de la muerte. Perros que de repente comienzan a aullar. Animales que sienten con precisión el instante en que una vida termina, aunque ningún médico haya podido predecirlo. Oscar no es un caso aislado. En Japón, Alemania y los Países Bajos existen relatos similares de animales que de repente se despiden antes de que muera una persona. Una médica de cuidados paliativos de Colonia contó que el perro de su paciente se había comportado tranquilamente durante semanas, hasta que de repente, en plena noche, comenzó a gemir. Se acostó junto a su cama. Y 2 horas después, la mujer murió. Muchos cuidadores dicen que estos animales parecen guardianes silenciosos. No ladran ni arañan, no gritan, acompañan, como si supieran exactamente cuándo alguien tiene que dejarse ir. Y quizá estén ahí precisamente para eso, para que nadie tenga que dar el último paso completamente solo. Los científicos sospechan que los animales perciben señales químicas, cambios en el olor, los niveles hormonales, el lenguaje corporal. Pero muchos cuidadores creen que hay algo más, una conexión intangible entre la vida y la muerte, que los animales no ignoran, sino que acompañan. Y a veces, según cuentan, estos animales miran a los moribundos, en silencio, como si supieran, reconfortándolos. 8º lugar. El abogado que habla con los muertos. Mark Anthony no es actor ni gurú, sino abogado. Comparecía ante los tribunales, participaba en juicios por asesinato, hablaba el lenguaje de las pruebas, pero afirma que puede entrar en contacto con los fallecidos y que incluso ha resuelto casos sin resolver gracias a ellos. ¿Una contradicción? Quizá, pero sus casos están documentados. En su libro The Afterlife Frequency, Anthony describe un encuentro con una mujer cuyo hermano había desaparecido sin dejar rastro. Durante la sesión,
Anthony dijo de repente el nombre de un lugar del que nunca antes había oído hablar. La mujer se sobresaltó, porque fue precisamente allí donde más tarde encontraron el cuerpo de su hermano. La policía lo confirmó. Hasta ese momento, el lugar no había sido mencionado en ningún informe de la investigación. En otro caso, Anthony describió la escena de un crimen con tanto detalle que los investigadores comenzaron a sospechar. Sabía de un reloj que pertenecía a la víctima, un detalle que nunca se había hecho público. Más tarde se descubrió. La descripción coincidía exactamente con el lugar donde fue encontrado el cuerpo. El autor confesó, independientemente de las declaraciones de Anthony, pero utilizando casi las mismas palabras. En varias entrevistas de radio, Anthony fue confrontado en vivo con fotografías, nombres u objetos. Una y otra vez describió correctamente circunstancias, relaciones familiares e incluso conflictos que nunca se habían hecho públicos. Una mujer rompió a llorar en vivo cuando Anthony le dijo: «Tu padre te perdona por la última decisión en el hospital. Él sabe que no querías dejarlo ir». Nadie excepto ella sabía cuánto la había atormentado precisamente aquella decisión. Él mismo recalca que no se trata de efectos para impresionar, sino de ayudar a las personas a encontrar la paz. Especialmente en casos de asesinato y pérdida, en los que la verdad parece estar enterrada, se considera una especie de receptor entre mundos, pero con un objetivo: esclarecer la verdad. Por supuesto, estos casos siguen siendo controvertidos. Pero, ¿cómo se explica un conocimiento preciso sobre lugares, nombres y objetos que el asesor nunca pudo haber conocido? El propio Anthony dice: «No los escucho con los oídos, los recibo como una señal de radio». ¿Es producto de la imaginación? ¿O un acceso a algo que existe entre los mundos? Séptimo lugar. La mujer que lee las almas de los bebés. Robin Alexis es una conocida personalidad de la televisión en Estados Unidos. Pero su especialidad está muy lejos de ser un espectáculo. Afirma que puede ver las almas de niños que aún no han nacido y comunicarse con ellas. En algunos casos, predijo detalles sobre bebés que ni siquiera habían sido concebidos todavía. Lo que inquieta a muchos. Algunas de sus afirmaciones fueron confirmadas posteriormente con nacimientos reales. Una madre se puso en contacto con ella después de sufrir varios abortos espontáneos, sin explicación. Robin le describió un alma que sentía una y otra vez cerca de la mujer, una niña con un nombre muy específico. Dijo que esa niña quería regresar, pero solo si la madre estaba preparada interiormente. Pocos meses después, la mujer realmente quedó embarazada y dio a luz a una niña sana. Cuando la niña tenía unos 3 años, durante una visita al médico, dijo de repente: «Ya estuve aquí una vez, pero esa vez no me quedé». La familia quedó conmocionada. Nadie le había hablado jamás a la niña sobre los abortos espontáneos. Robin había mencionado exactamente esa frase semanas antes durante la sesión, como un mensaje del alma. Otra pareja se puso en contacto con Robin porque creían que su hijo se comportaba como otra persona. La médium afirmó que el niño llevaba dentro fragmentos de un alma anterior, a la que incluso pudo identificar por su nombre. Investigaciones posteriores revelaron que los detalles coincidían con los de un niño que había muerto muchos años antes en la misma ciudad. Los padres se quedaron sin palabras y convencidos de que su hijo no estaba solo. Algunas madres incluso cuentan que sus hijos dijeron cosas después de nacer que las dejaron conmocionadas. Una niña describió de repente que había mirado desde el cielo antes de entrar en la barriga. Otros padres cuentan que sus hijos hicieron dibujos de casas o animales que coincidían exactamente con las descripciones que Robin había dado anteriormente del mundo deseado de un alma. Científicamente, esto es casi imposible de comprender. Pero para muchos padres, Robin Alexis fue la única persona que les dio una explicación para aquella sensación inexplicable.
que dentro del niño existe una segunda historia, una que es más antigua que la nueva vida misma. Por supuesto, la pregunta sigue siendo, ¿son coincidencias, técnicas de lectura en frío o conexiones reales con existencias anteriores? Lo cierto es, las familias están convencidas de que Robin vio algo que no podía saber. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Eligen las almas a sus padres mucho antes de nacer? Sexto lugar, el físico que habló con su hijo fallecido. Sir Oliver Lodge era un respetado físico, coinventor de la telegrafía inalámbrica, y un racionalista convencido. Creía en lo medible, en las pruebas, en las estructuras lógicas. Pero después de la muerte de su hijo Raymond en la Primera Guerra Mundial, su visión del mundo cambió drásticamente, porque estaba convencido de que su hijo hablaba con él, a través de una médium. Lodge y su esposa acudieron a una conocida médium de trance, sin revelar sus nombres. Pero la médium comenzó inmediatamente a hablar de un joven que había muerto en una explosión. Describió su ropa, un casco dañado e incluso un apodo que solo conocían los amigos más cercanos de Raymond. Nadie podía saber lo que estaba diciendo, excepto el propio Raymond. Lodge quedó conmocionado y al mismo tiempo fascinado. Comenzó a documentar todos los contactos, escribió libros sobre ello, mantuvo conversaciones con otros científicos que estaban de luto. Muchos de sus colegas pensaban que estaba loco, pero otros, entre ellos ganadores del premio Nobel, también comenzaron a creer que la vida continuaba después de la muerte. Lodge incluso intentó construir un puente entre la física y las ideas sobre el más allá. Hablaba de planos sutiles, una especie de plano vibratorio en el que la conciencia podría seguir existiendo. Su enfoque inspiró posteriormente a otros científicos a reflexionar también sobre la relación entre los campos cuánticos y la conciencia. Especialmente conmovedor, creía que su hijo seguía trabajando a su lado, no físicamente, sino espiritualmente. En sesiones con médiums, a veces incluso recibía fórmulas, términos o indicios sobre conceptos físicos que estaba investigando en ese momento. Para él estaba claro, Raymond se había ido, pero no estaba perdido. En su libro Raymond or Life and Death, Lodge no solo relata el dolor por la pérdida, describe una nueva visión, casi científica, del más allá, como una realidad sutil. Para él, la muerte no era el final, sino solo una transición hacia otra forma de existencia. Y Raymond, decía, no estaba muerto, solo estaba en otro lugar. ¿Y si todas estas historias no fueran casos aislados, sino indicios? Indicios de que aquello que llamamos muerte es solo una transición hacia algo para lo que nos faltan las palabras. Quizá la vida después de la muerte no sea una ilusión nacida del deseo, sino una realidad. Si los gatos pueden sentirlo, aparecen esferas de luz, los fallecidos se comunican. Entonces, al final, solo queda una pregunta. ¿Estás preparado para cambiar para siempre tu visión de la muerte? Quinto lugar, voces de la nada. ¿Puede la tecnología ser el puente hacia el más allá? ¿Y si los fallecidos llevan mucho tiempo intentando hablar con nosotros? ¿Y simplemente nunca hemos escuchado con suficiente atención? ¿Y si los micrófonos, las ondas de radio y las pantallas no fueran solo tecnología, sino puertas hacia otra realidad? En la década de 1950, el productor de cine sueco Fredrik Jürgenson escuchó de repente voces desconocidas al reproducir sus grabaciones. En realidad, solo había grabado el canto de los pájaros en el bosque. Pero en la grabación final se podía escuchar una voz que lo llamaba por su nombre. Sonaba extraña, con eco, y afirmaba provenir de otro mundo. Jürgenson quedó conmocionado, pero en lugar de ignorar el incidente, comenzó a investigar el fenómeno de forma sistemática. Lo que descubrió cambió su vida, y posiblemente nuestra concepción del más allá. Su discípulo Konstantin Raudive
Un filósofo letón llevó la investigación aún más lejos. Durante los años siguientes, documentó más de 70.000 de estas voces grabadas. Bajo condiciones controladas, en habitaciones silenciosas, a menudo con varios testigos. Las voces hablaban en diferentes idiomas: latín, alemán, ruso, a veces incluso en antiguos dialectos que hacía mucho tiempo habían desaparecido. Y una y otra vez contenían mensajes personales, mensajes dirigidos a familiares de personas fallecidas, a veces con detalles sobre los fallecidos que los presentes no podían conocer, pero que posteriormente fueron confirmados. Rowdip estaba convencido: los fallecidos utilizan campos electromagnéticos para comunicarse con nosotros. Las ondas de radio, las cintas de audio, incluso el ruido blanco se convirtieron para ellos en un puente entre los mundos. Pero el fenómeno no es solo una reliquia del siglo pasado. En Portugal, la diplomática e investigadora Anabela Cardoso sigue trabajando hasta el día de hoy con equipos modernos en la llamada transcomunicación instrumental. En un laboratorio aislado, recibe voces a través de radios, receptores digitales y altavoces. Afirma que esta comunicación no es simplemente fruto del azar, sino intencionada, estructurada y reproducible. En sus sesiones, hace preguntas sencillas por radio y recibe respuestas, a veces distorsionadas, a veces susurradas, pero a menudo con significados claros. Una vez preguntó: ¿estás aquí? La respuesta llegó de inmediato: siempre estamos aquí, pero ustedes no nos escuchan. Cardoso está convencida: existe una inteligencia consciente y organizada en el más allá que busca activamente entrar en contacto con nosotros. No como una aparición fantasmal, sino como una comunicación entre planos. ¿Pero cómo podría funcionar algo así? La teoría: si la conciencia continúa existiendo después de la muerte en una forma no física, como vibración, energía o campo de información, la tecnología podría convertirse en una superficie de resonancia. Radios, micrófonos, amplificadores digitales. Todos ellos generan y reciben ondas electromagnéticas. Ondas que quizá, involuntariamente, transmitan precisamente el lenguaje de los muertos. ¿Y si al final la tecnología no fuera solo una herramienta de la ciencia, sino una puerta hacia una realidad oculta? ¿Un canal abierto accidentalmente entre la vida y la muerte? Y si eso es cierto, entonces la gran pregunta ya no es si existe el más allá, sino si lleva mucho tiempo observándonos y simplemente está esperando a que por fin escuchemos. Cuarto lugar: cuando los muertos vienen a buscarnos, visiones en el lecho de muerte desde el más allá. ¿Y si la muerte no fuera el final, sino un viaje en el que no estamos solos? ¿Y si los fallecidos realmente regresaran, solo para venir a buscarnos? En hospicios de todo el mundo, enfermeros, médicos y familiares llevan décadas relatando un fenómeno misterioso. Las personas moribundas comienzan, poco antes de su último aliento, a ver a personas fallecidas, parejas amadas, padres, amigos que murieron hace mucho tiempo. Estas visiones no parecen sueños ni delirios. Los moribundos hablan de ellas con claridad, tranquilidad y serenidad. Sonríen, señalan algo en la habitación, a menudo un rincón vacío, y dicen frases como «Mamá está ahí» o «Me están esperando». Lo que todos estos relatos tienen en común: paz. Incluso en personas que antes estaban llenas de miedo a la muerte. De repente todo cambia, como si supieran que no están solas. Estas experiencias son tan frecuentes que ya han sido documentadas en varios libros especializados. Un médico escribió: «He aprendido a reconocer la mirada en sus ojos, cuando ven a alguien que nadie más puede ver». A menudo, los moribundos no ven solo a una persona, sino a grupos enteros de fallecidos que aparentemente han venido para llevarlos. Y luego están los casos que lo ponen todo en duda. Niños que cuentan estas experiencias. Niños demasiado pequeños para creer en un más allá.
Niños que nunca han oído hablar de religión y que aún así dicen, el abuelo está ahí, viene a buscarme. Una niña de 5 años que padecía un tumor poco común le dijo a su madre el día antes de morir, hay 3 personas en la habitación, una de ellas es papá, pero ¿él no está ya muerto? Lo dijo con total tranquilidad, y al día siguiente se quedó dormida pacíficamente. Estas declaraciones son especialmente impresionantes, porque los niños no tienen condicionamientos culturales, ni imágenes religiosas en la mente, ni fantasías provocadas por el miedo. Lo que dicen es puro, sin distorsiones y a menudo profundamente conmovedor. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente? Durante mucho tiempo, muchos médicos creyeron que se trataba de reacciones alucinatorias del cerebro moribundo, provocadas por la falta de oxígeno o los medicamentos. Pero precisamente eso parece no ser cierto, porque en muchos casos no había ni analgésicos ni alteraciones de la conciencia, y los moribundos estaban mentalmente completamente lúcidos. Y aún más, en entrevistas con personal de hospicios, muchos coinciden en afirmar, estas visiones parecen más reales que cualquier otra cosa, incluso más reales que nosotros mismos. ¿Y si estas experiencias no surgieran del cerebro, sino que llegaran a través del cerebro? ¿Y si la conciencia, en las últimas horas antes de la muerte, comenzara a pasar a otra realidad y estas personas realmente vinieran a buscarnos? Quizá no sean alucinaciones, quizá sea lo primero que llegamos a ver del más allá, en el momento en que nosotros mismos dejamos ir. Tercer lugar, cuando los fallecidos se hacen visibles. Apariciones reales desde el más allá. ¿Y si de repente ves a alguien que en realidad está muerto y todavía nadie sabe que ha fallecido? ¿Y si sientes que alguien está contigo, alguien a quien perdiste hace mucho tiempo? Desde finales del siglo XIX, una de las sociedades de investigación más antiguas del mundo recopila sistemáticamente precisamente este tipo de relatos. La Society for Psychical Research, abreviada SPR, con sede en el Reino Unido. Su objetivo, nada de cazar fantasmas, nada de trucos, sino la investigación científica de experiencias inexplicables con personas fallecidas. Y el foco está principalmente en apariciones visibles de personas que, en el momento de la experiencia, ya estaban muertas, sin que los testigos pudieran saberlo. Uno de los casos más misteriosos se remonta al año 1882. Un joven oficial cuenta cómo, en plena noche, se encontró con su hermano en el pasillo de su casa, pálido, pero perfectamente reconocible. Se miraron, pero el hermano no dijo ni una palabra. A la mañana siguiente llegó un telegrama. Su hermano había muerto en combate exactamente a la misma hora, en otro continente. El oficial no podía haber sabido nada de su muerte. Y, sin embargo, la imagen era clarísima. Lo había visto, en plena noche, como si estuviera vivo. Este caso no es un caso aislado. A lo largo de 140 años, la SPR documentó cientos de encuentros de este tipo, muchos de ellos con varios testigos independientes al mismo tiempo. Las personas cuentan que vieron a fallecidos en una habitación, sintieron cómo se sentaban en la cama, sintieron una mano sobre el hombro. A menudo también aparecía un olor muy específico, perfume, humo de cigarro, un aroma familiar. En un caso, una mujer entró en su sala de estar y vio a su abuela fallecida sentada en el sofá, tejiendo exactamente como antes. La aparición desapareció cuando la mujer le habló. Este tipo de experiencias ocurren con especial frecuencia en momentos de situaciones emocionales extremas. Después de muertes repentinas, en sueños, durante decisiones difíciles o exactamente en el momento en que muere un ser querido. Y sin embargo, no ocurren en trance ni bajo hipnosis, sino estando despiertos, plenamente conscientes. Los testigos están seguros de que aquello que vieron o sintieron fue real.
Hasta el día de hoy, estos fenómenos no pueden explicarse científicamente. Ocurren independientemente de la cultura, la edad o el trasfondo religioso, y a menudo siguen patrones similares. Esto plantea una gran pregunta. ¿Podría ser que, en determinados momentos, se abra un umbral, una breve grieta entre este mundo y el siguiente? Y si es así, ¿cuántos de estos encuentros son verdaderas visitas de despedida de aquellos que nunca nos han abandonado por completo? Segundo lugar, mensajes desde el sueño. Cuando los muertos hablan en nuestros sueños, ¿y si un sueño fuera algo más que simple fantasía? ¿Y si fuera el momento en que el más allá se abre y los muertos por fin pueden decir aquello que quedó sin decir en vida? Millones de personas en todo el mundo cuentan lo mismo. Que después de la muerte de un ser querido, éste aparece de repente en sus sueños. Pero estos sueños se sienten diferentes, más claros, más reales, más intensos que cualquier sueño común. Casi como si la persona fallecida estuviera realmente allí. A menudo estos sueños contienen mensajes, frases como «estoy bien», «no te preocupes» o incluso advertencias concretas, por ejemplo, sobre enfermedades, accidentes o decisiones que están por venir. En muchos casos, las personas cuentan que a través de estos sueños descubrieron cosas que no podían saber. El lugar donde estaba una llave perdida, una carta escondida, o incluso la ubicación de un testamento olvidado desde hacía mucho tiempo. Un caso especialmente impresionante. Una mujer soñó con su padre fallecido, quien le dijo que en la parte trasera del sótano había un sobre con documentos importantes. Buscó allí y encontró exactamente ese sobre, con los documentos originales que la familia necesitaba urgentemente. Muchos de estos sueños no ocurren simplemente por casualidad, sino durante periodos de gran duelo, inquietud interior o profunda conexión emocional. Y lo que tienen en común, se sienten más reales que la vida misma. Científicos como el Dr. Alan Botkin y la doctora Julie Bashel se toman estas experiencias muy en serio. El Dr. Botkin incluso desarrolló una forma de terapia, Induced After Death Communication, EADC, una técnica mediante la cual los pacientes son guiados deliberadamente hacia un estado en el que tienen experiencias similares a un contacto con personas fallecidas. Y lo que ocurre durante estas experiencias es sorprendente. Muchas personas hablan de un profundo consuelo, sanación interior y reconciliación emocional que nunca habían logrado mediante una terapia convencional. La idea central detrás de todo esto, quizá el estado de sueño no sea simplemente un producto de nuestro cerebro, sino una especie de puente de conciencia. Un estado de transición en el que los vivos y los fallecidos pueden encontrarse. ¿Sueños como mensajes? ¿Como encuentros entre mundos? La investigación sobre este tema todavía está en sus primeras etapas, pero las experiencias de las personas son abrumadoras. ¿Y si el más allá no estuviera muy lejos, sino tan solo un nivel más abajo? ¿Y si nuestros sueños fueran la ventana a través de la cual a veces se nos permite mirar? Primer lugar, el espíritu no muere, la ciencia que investiga lo inexplicable. ¿Y si existieran institutos que investigan precisamente aquello de lo que nadie más habla? ¿Y si algunos científicos llevaran mucho tiempo convencidos de que nuestro espíritu sobrevive a la muerte, aunque no puedan decirlo en voz alta? En un discreto edificio del campus de la University of Virginia se esconde una división que parece sacada de una novela de misterio, la Division of Perceptual Studies, abreviada DOPS. Desde hace décadas, psiquiatras, neurocientíficos y médicos investigan allí un tema que sacude los cimientos de nuestra realidad: anomalías de la conciencia, fenómenos como la reencarnación, las experiencias cercanas a la muerte, la precognición y las experiencias extracorporales. Pero sobre todo, una cosa: la posible supervivencia del espíritu humano después de la muerte.
Los investigadores que trabajan allí no son unos marginados. Publican en revistas médicas especializadas, dan conferencias en congresos internacionales. Y sin embargo, se ocupan de preguntas que normalmente solo se conocen de los círculos espirituales. El Dr. Jim Tucker, por ejemplo, lleva años investigando a niños que recuerdan vidas anteriores, con datos verificables. Su colega, el Dr. Bruce Grayson, analiza experiencias cercanas a la muerte documentadas clínicamente, con relatos de personas que, mientras su corazón estaba detenido, describen experiencias fuera de su cuerpo. Paralelamente, existe el Rhine Research Center en Carolina del Norte, una de las instituciones de investigación de lo inexplicable más antiguas del mundo. Allí se investiga si realmente existen fenómenos como la telepatía, la precognición o la percepción extrasensorial, y si estas capacidades cambian cuando una persona se acerca a la muerte. Un tema central allí: ¿sobrevive la conciencia a la muerte física? Y si es así, ¿cómo? ¿De qué forma y con qué efectos medibles? Los investigadores desarrollan experimentos diseñados para comprobar precisamente eso. Por ejemplo, si personas que están clínicamente muertas, es decir, sin latidos del corazón, sin señales cerebrales medibles, sin respiración, aún así pueden percibir o saber cosas que en realidad ya no deberían poder percibir. O si la conciencia, de manera similar a un campo electromagnético, no termina, sino que se separa del cuerpo. También el Institute of Noetic Sciences, fundado por el astronauta Edgar Mitchell, el sexto hombre en la Luna, investiga cuestiones similares. Durante su regreso a la Tierra, Mitchell tuvo una experiencia que describió como una fusión cósmica de la conciencia, una sensación que nunca volvió a abandonarlo. Fundó el IONS para investigar aquello que se encuentra más allá del pensamiento medible: la intuición, los estados trascendentes, la conciencia colectiva y también la supervivencia después de la muerte. Todos estos institutos trabajan de forma sistemática, interdisciplinaria y con métodos científicos modernos. Deliberadamente no hablan de pruebas, sino de probabilidades, patrones y preguntas abiertas. Pero hay un hilo conductor que atraviesa todos los proyectos. Parece haber fuertes indicios de que nuestro espíritu no está ligado al cuerpo, que la conciencia no surge, sino que quizá simplemente actúa a través del cerebro y se separa de él después de la muerte. Si eso es cierto, entonces la muerte no es el final del espíritu, sino solo el final de la envoltura. Y quizá la ciencia apenas esté comenzando a comprender esta verdad. ¿Crees que algún día volveremos a ver a nuestros seres queridos fallecidos? ¿Y cuál de estos casos te ha conmovido más? Escríbenoslo en los comentarios. Estamos deseando conocer tu opinión. Si te ha gustado el video, nos alegraría mucho que le dieras like y te suscribieras al canal. Muchas gracias.